El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Estamos estudiando el nombre de Jesús. Y hoy hablaremos, ya culminando, vivificado y engendrado. Dice Primera de Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, parte B, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Léelo una vez más. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. La palabra vivificado es literalmente hacerlo vivo o hecho vivo. No significa mantenerlo vivo en ninguna manera, porque la Biblia es muy clara en decir que en la carne nuestro Señor fue muerto, pero vivificado en el Espíritu. Y esto sucede en nosotros. Cuando tú crees en Cristo, eres vivificado. Y a la vez Dios te engendra. ¿Por qué? Porque quien vivifica es el Espíritu Santo. Y quien engendra es el Padre, Dios. Así que el Señor Jesucristo fue vivificado cuando en las densas y oscuras tinieblas, que significa Seol o Hades, Seol en el hebreo, Hades en el griego, dice la Biblia que el Espíritu Santo le vivificó. Y es que era necesario que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús de Nazaret, sufriera, pero todo esto también le llevaría a morir y resucitar. Dice la Biblia en Hechos, capítulo 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Dios, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Así que la resurrección del Señor nos enseña que fue vivificado en el Espíritu y engendrado nuevamente en la carne. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14. Y si Cristo no resucitó, o sea, no fue engendrado, no fue vivificado, vana es entonces nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 14 al 17. Así que el testimonio del Espíritu Santo que va a operar en ti, y si tú me prestas atención, ya dejarás de vacilar en el pensamiento: ¿será que perdí la salvación? ¿Será que por este error que cometí, Dios me quitó, me borró
del libro de la vida? ¿O será más bien que no has entendido que debes renovar tu mente? Si tú no renuevas tu mente, jamás serás transformado. Para ver una transformación en tu vida, primero debes guardar la palabra para que esa palabra te renueve. Así que el testimonio del Espíritu Santo y del Padre son el siguiente. El Espíritu Santo, Romanos 8:11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por la obra de su Espíritu que habita en vosotros. Mire esta verdad fundamental. ¿Quién resucitó, vivificado de entre los muertos a Jesús? El Espíritu. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, mira que tu vida, cuando tú crees en Jesús de Nazaret como tu Señor y tu Salvador, cuando tú crees en Jesucristo, que a través de creer en Él te reconcilia con Dios Padre, viene a habitar en tu vida el Espíritu Santo. Dice que habita en vosotros. ¿Quién? El que resucitó, el que lo vivificó. Dice a Jesús de entre los muertos, vivificará también. Ese también te incluye que Él te hace nacer, Él te hace vivir, no te mantiene con vida, sino te hace vivir vuestros cuerpos mortales por la obra de su Espíritu que habita en vosotros. Toda la Escritura dice, toda la Biblia dice, que era necesario que la persona de Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo, el ungido, fuera vivificado y engendrado al estar su alma en el Hades. Hechos 2:27. De que no abandonarás mi alma en los infiernos, dice esta traducción, ni consentirás que tu santo experimente corrupción. Entonces, la Biblia testifica de que era necesario que el Señor descendiera al Hades. Así que una vez cumplido el trabajo, la obra de reconciliar al hombre con Dios, se le prometió que su cuerpo no se descompondría, no habría corrupción, no se volvería polvo. Por ello, afirman los apóstoles, afirman los discípulos, afirma el apóstol Pablo, afirma la historia, que los huesos de todos los que han dicho ser próceres espirituales, Mahoma, Macetún, etcétera, etcétera, sus huesos yacen en una tumba. Mientras que los huesos de Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, no se encuentran. Ha resucitado. Su tumba está vacía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le vivifica y el Espíritu Santo lo engendra. Y estas dos palabras también operan en tu vida. Hechos 13:33. Hechos 13:33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mire que aquí se está citando el Salmo capítulo 2, versículo 7. Mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo se dice mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ya hemos debatido ampliamente que no fue en el nacimiento virginal. No, fue en su muerte. En su muerte dice la Biblia que la palabra engendrar literalmente es dar a luz. Ha dado a luz o nacer de nuevo, concebir, salir. Pero él no pudo haber sido engendrado cuando estuvo en el vientre de la Virgen María, porque entonces daría una terminación y un comienzo. Mientras que el cuerpo del Señor sí experimentó la muerte, porque fue sepultado. Pilatos confirmó de que había muerto. Los soldados romanos confirmaron que había muerto. Cuando que tenía que bajarse porque venía el día de reposo, el sábado, rompieron las piernas de los dos ladrones, pero cuando lo iban a hacer con el Señor, ellos dijeron, no, ya está muerto. Así que Él muere y su muerte en su cuerpo tuvo que nuevamente volver a la vida. Por lo tanto, dice la Biblia que el Padre le engendró. El Padre le dijo, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y el Espíritu le vivifica. Vivificar literalmente es hecho vivo. Así de sencillo. Hacer vivo. El ser engendrado literalmente es dar a la luz. Ha dado a la luz. Nacer de nuevo. Donde el hombre es quien engendra. Por eso se habla de que el Padre engendra al Hijo en el cuerpo. Una vez muere, Él le engendra. Lo vemos en la genealogía del Señor, donde empieza a decir fulano engendró a tal, fulano engendró a tal, pero cuando llegan al nacimiento virginal del Señor, no se habla de engendrar. Solamente se dice que José era el padre de Jesús, el cual concibió María. Hay una ruptura en la parte de engendrar. Entonces, ¿cuándo fue engendrado? Cuando murió. La palabra engendrar también es usada como un contraste de los judíos que están bajo servidumbre a la ley. O sea, fueron engendrados, nacidos, concebidos en la ley. Por eso un cristiano no puede ser judaizante, no puede practicar todo lo que se hizo bajo el rito de Moisés, porque si no, no fue engendrado por Dios en Cristo, sino fue engendrado bajo la ley, y eso lo habla la Biblia. También se habla de un engendramiento espiritual, el cual da hijos. Esto también lo usó el apóstol para hacer un contraste entre Ismael, que fue engendrado bajo la carne, hablando de la ley, e Isaac, que fue engendrado en el espíritu, para hablar de los que son engendrados bajo el espíritu. La palabra engendrar también se utiliza en el acto de Dios en el nacimiento de Cristo, una vez cumplió todo lo que debía hacer en su obra redentora. Eso lo encontramos en Hechos 13:33, Hebreos 1:5, Hebreos 5:5. Yo te he engendrado hoy. Y esto es una citación del Salmo 2:7. Ahora, ninguno de los pasajes de Hechos 13, de Hebreos 1:5, Hebreos 5:5, indican que Cristo fue engendrado a la hora de nacer por nacimiento virginal. No. La Biblia es muy clara en decir que Él fue concebido, porque Él no tiene comienzo ni fin. El hecho de que haya dejado su cuerpo no está colocando ni comienzo ni fin. No.
porque recuerde que su alma estaba en el Hades. Ya le explicaré a qué se refiere el alma, porque Jesucristo, que es Dios, Dios Padre y Espíritu Santo, no tienen el alma como nosotros, sino la Biblia usa esa figura para hablarnos de ser su parte espiritual, su esencia, lo que Él es. Entonces, la Biblia es clara en decir que el Hijo de Dios era necesario que dejara su trono de gloria, se hiciera como uno de nosotros. Por ahí alguien me envió un documental que estaba mal decir 100% hombre, 100% Dios, que debía decir 50 y 50. Bueno, la Biblia dice que Él era hombre y era Dios. Póngale usted la sumatoria. Pero en el mismo cuerpo humano de Él habitaba toda la plenitud de Dios, porque Él no tuvo principio ni fin, no fue creado, sino Él crea. Así de sencillo. Otro uso es la parte metafórica. La parte metafórica, el apóstol Juan lo usa para mostrar el acto de gracia de Dios al conferir sobre aquellos que crecen en la naturaleza y la disposición de ser hijos cuando reciben la vida que da el Espíritu Santo a su vida. Juan 3:3, Juan 3:5, Juan 3:7, primera de Juan 2:29, primera de Juan 3:9, primera de Juan 4:7, primera de Juan 5:1, primera de Juan 5:4, primera de Juan 5:18, entre otros. Otro uso es para aquellas personas como yo que te predicamos el Evangelio. Tú que me escuchas, en este momento estás siendo engendrado por la palabra que le estoy hablando. La palabra que le estoy hablando es vida. La palabra que le estoy hablando es el nombre de Jesús. No traigo mi evangelio, no traigo mi posición doctrinal ni teológica, como tú lo quieras decir, para usufructuar y sacar provecho de ti. No. Quiero que en tu vida esté el autor de la vida. Quiero que en tu vida esté aquel que no ha perdido ninguna batalla. Quiero que esté en tu vida aquel que ha destruido todo principado, toda potestad. Quiero entregarte a aquel que quizás la brujería y la hechicería quieren perturbar nuestra salud, nuestra vida, pero hay poder en el nombre de Jesús para destruir. Y tú terminarás siendo engendrado por el Espíritu de Dios y la palabra que te hablo. Eso se dice en 1 Corintios 4:15, Filemón 1:10. También engendrado hace referencia a los hombres malvados, descritos por el apóstol, donde la Reina Valera lo traduce como animales irracionales. Otras traducciones lo hablan como bestias brutas. ¿Por qué? Porque ellos conciben todo lo malo o son engendrados en lo malo. Segunda de Pedro 2:12. Y por último, se habla de engendrar a aquellos que andan en contiendas, en peleas, en disputas. Tú abres la puerta a la contienda en tu hogar, por X o Y razón, estás engendrando en tu familia contienda. Segunda de Timoteo 2:23. Por ello, una familia que ha sido engendrada en Dios y Cristo es el centro de su vida, jamás estará ante los tribunales. Duro de entender, pero es la realidad. Una familia que anda en amor, engendrada, no anda en contiendas. Y eso lo dice 2 de Timoteo 2:23. Primera de Pedro 3:18. Desglosémoslo. ¿Qué dice? Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Te reitero, vivificado no significa que se mantuvo vivo. No. Como si esto fue lo que le pasó al Señor mientras estaba en el Hades. No.
Vivificado quiere decir que se le da la vida. En otras palabras, hecho vivo o devuelto a la vida. Reanimado. Recordemos que al Hades descienden las personas que no han recibido a Cristo como su Señor y mueren en pecado. Está determinado para ellos el infierno. No hay forma de que salgan de allí. Jesucristo se hizo pecado, cargó mi pecado, mas no fue pecador ni hizo pecado. Ese acto, ese hecho hizo que él bajara y descendiera al Hades. Y es que hay una palabra profética muy hermosa donde describe eso, pero no me voy a adelantar para no crear un trauma aquí en la transmisión. Pero sí la hay, donde él dice: oh muerte, desciendo para destruirte, oh muerte. Yo muerto, desciendo para destruir a la muerte. Ahora, recuerda, Jesucristo fue vivificado, reanimado, hecho vivo. ¿Por qué? Porque el pecado o la muerte espiritual es ausencia de Dios en tu vida, alejamiento de Dios a tu vida, darle la espalda a Dios. Cuando tú erras, es porque en tu vida hay una ausencia de Dios, una ausencia de su palabra, una ausencia de su conocimiento. No has renovado tu alma. Por lo tanto, estás ausente de Dios, alejado de Dios, le has dado la vuelta a Dios. ¿Es posible? Es posible. Por eso la Biblia dice que debemos volver a estar en paz con Dios. Y si tú vuelves a estar en paz con Él, vuelves a estar en paz con Él, por lo tanto te irá bien. Muchos cristianos no han entendido que la gracia no es una licencia para que tú vayas a la discoteca y llegues el sábado todo maluqueado, con tus tragos encima, y el domingo golpes de pecho por mi culpa y por mi grandísima culpa. Sí, eres una bestia. No has entendido que la gracia de Dios no es peque, rece y empate. No, la gracia de Dios es conocer a Jesucristo para que no vuelvas a pecar, para que no vuelvas a cometer el mismo error, para que seas transformado. Por eso la Biblia nos insta a ser renovados. La renovación me lleva a ser transformado. Cristo fue vivificado. Se le dio vida. En otras palabras, hecho vivo. Sale del Hades porque el Espíritu Santo le vivifica y vuelve nuevamente a ser engendrado en el cuerpo. Por eso cuando le iban a tocar, ¿qué dijo? No me toquéis. No he subido a presentarme. No he subido la ofrenda que soy yo al Dios Padre. No he subido. Ya después de que él sube, cumple con la obra de la expiación, vemos nosotros que le dijo a Tomás: mira, soy yo, mete tus manos, tócame. Ahí es totalmente diferente. ¿Qué dice la Biblia en Hechos 2, 22, 25? Para hablar de que Cristo fue vivificado. Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón, aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, o sea, a Jesús de Nazaret, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, matasteis por mano de inicuos, crucificándole. O sea, está hablando Pedro, el apóstol, y dice: ustedes lo mataron, ustedes son asesinos. Versículo 24. Al cual Dios levantó. Recuerde que la palabra Dios es Señor.
La palabra Dios es el Elohim. La palabra Dios está hablando acerca de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres obran y ejecutan, ninguno toma preeminencia. No. Le levantó, suelto los dolores de la muerte. O sea, ha cumplido todo lo que debía hacerse. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Así que el ser vivificado es literalmente hecho vivo. Primera de Pedro 3:18. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y esto fue lo que sucedió con el Señor. Una vez descendió al Hades o a la sepultura, el Espíritu Santo le vivificó, le dio vida. Y eso yo quiero que tú lo entiendas. La obra que hace Dios en ti es hacerte nacer de nuevo. Es sacarte de esa muerte espiritual donde estuvo el Señor también. De ese alejamiento de Dios donde estuvo el Señor también. De darle la espalda a Dios donde también estuvo el Señor. Y ponerlo nuevamente en relación con Él. En vida. Eso es lo que significa vivificar. Ahora, tú me dirás que la palabra vivificar tiene un amplio significado en todo el Nuevo Testamento. Sí, lo tiene. De hecho, te traje 2 versículos que hablan de la palabra vivificar o dar vida o hacer vivir, que nos muestran que tanto el Padre como el Hijo vivifican, dan vida. Si logras entender, no te preocuparás por saber si eres salvo o no, sino te preocuparás por llenar tu mente con la palabra de Dios. Tu mente con la palabra de Dios. No puedo darte otra fórmula. Hoy la gente está acostumbrada a que le den fórmulas. 7 pasos a la victoria. 7 pasos para nacer de nuevo. 3 pasos para una oración eficaz. 10 pasos para una mente renovada. 50 pasos para saber si la mente es renovada. No. ¿Qué necesitas para renovar tu mente? Llenarlo de palabra todos los días. Meditar en ella. Un versículo. Hay cosas que uno no entiende. Yo lo dejo en pausa mental. ¿Qué es? Me quedo quietico. Pido, Señor, dame la sabiduría. Dios envía a una predicación. Dios envía una literatura. Dios hace algo, pero no me deja con la inquietud y recibo revelación. Así de su palabra. Así que llena tu mente de la palabra de Dios para renovarla, transformarla. Porque si no te renuevas, no podrás ser renovado. Ahora, Juan 5:21. Estas palabras las habló el Señor Jesús estando bajo la ley, estando en vida. O sea, cuando hablo en vida es con un cuerpo 100% Dios, 100% hombre. Y lo dijo porque tanto el Padre como el Hijo dan vida. Y Él lo dijo porque los judíos no pueden negar que Dios da vida. Ningún judío puede negar que Dios da vida. Cuando Él dijo esto, los judíos inmediatamente dijeron, ¿pero qué le pasa? Este se está haciendo igual a Dios. Este se está atribuyendo solamente el atributo de dar vida que solo lo hace Dios. ¿Qué pasa? El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.